En medio de la crisis energética que sufre Europa por las presiones de los Estados Unidos para que la Unión Europea no dependa de la energía rusa, Alemania se encuentra en una encrucijada entre superpotencias que el gobierno de Merkel solucionó gracias a una relación sana con Rusia. Pero Scholz ha cedido mucho ante Washington y agotó su paciencia tras el fracaso de las sanciones. Alemania ha padecido una inflación interanual del 10,4% y a pesar de los intentos del Banco Central Europeo de calmar las aguas, diciendo que esta sería transitoria, todo indica que Europa se encuentra en una economía hiperinflacionaria, provocada por el tiro al pie de la Unión Europea al imponer sanciones contra Rusia. Por eso Scholz tiene un plan secreto con Irán. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Olaf Scholz no aguanta más con la situación económica de su país. Las protestas sociales y las críticas de los analistas que lo señalan como una simple ficha de los intereses de Washington parece que ha llevado al canciller alemán a razonar y a ser más pragmático para garantizar la seguridad energética de Alemania. Su predecesora Angela Merkel fue la funcionaria de alto nivel más equilibrada durante el presente siglo en Europa, debido a que mantenía relaciones bilaterales tanto con Rusia como los Estados Unidos, permitiendo un mayor equilibrio geopolítico en la región. Con la llegada de Scholz y otros miembros de las élites políticas europeas, la Unión Europea terminó convirtiéndose en un apéndice de la OTAN, teniendo a Ursula von der Leyen, Joseph Borrell, Charles Michel como los nuevos lacayos de Washington en Europa. La ausencia de Merkel y la obediencia de la Unión Europea a Biden provocaron la actual crisis que azota a Europa y la economía global. Desde que Scholz llegó al poder, ha sido totalmente avasallado por parte de Washington, obedeciendo todas las órdenes que le den desde la Casa Blanca. Scholz dejó pisotear la soberanía de su país con tal de mantener contento a Estados Unidos. Aunque la propaganda de los medios occidentales y la censura de los medios rusos en otro contexto tendría lavado el cerebro de la gran mayoría de la población, en Europa las clases populares están conscientes de la falta de sentido común de sus líderes y han salido a las calles a exigir el fin de esas políticas irracionales de los líderes europeos. Durante todo el 2022, la prensa se refiere al efecto inflacionario después de las sanciones antirrusas como si la culpa fuera del presidente de Rusia y no de las sanciones que evidentemente trajeron consigo un efecto boomerang hacia Europa. Y así sucedió. Las sanciones tienen a Europa al borde de la desindustrialización, mientras Rusia continúa diversificando la exportación de hidrocarburos en Asia. La prensa hegemónica no logró su cometido y a pesar de las censuras a cualquiera que cuestione la narrativa oficial, los ciudadanos del mundo, y en especial las clases populares europeas, son conscientes de que esta situación se debe al expansionismo de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, siendo esta una clara amenaza a la seguridad nacional de la Federación Rusa. Los paquetes de sanciones contra el gobierno ruso han sufrido fracaso tras fracaso. Las divisiones internas en la Unión Europea están provocando cuestionamientos sobre el apoyo europeo a Zelensky. Por eso, la última carta desesperada en el ámbito de la guerra económica sería la imposición de precios al petróleo ruso, medida que Scholz apoya y tendría vigencia desde el 5 de diciembre. El apoyo público de Scholz a la imposición de topes de precios al petróleo ruso fue inmediato. Al igual que los demás miembros del G7, se muestran dispuestos a aplicar esta medida contra el gobierno ruso. Sin embargo, Scholz ha salido de la órbita de Occidente y mira otros caminos, como el de China, y ahora con Irán. Medios de Israel y de Irán reportan el desespero que tiene Alemania y otros socios europeos para diversificar sus importaciones de petróleo tras las presiones para sancionar a Rusia y al parecer el gobierno alemán busca a países como Irán, Argelia y Venezuela para que les suministren gas y petróleo a los alemanes. Todo parece indicar que Berlín y Teherán tienen conversaciones secretas, pero de manera intensiva entre ambos países. Esto se da a pesar de las tensiones entre Irán, Washington y la Unión Europea por el intervencionismo en los asuntos internos de Irán por parte del bloque Washington-Bruselas.
Es importante recordar que el propio Joe Biden, antes de celebrarse las elecciones intermedias de los Estados Unidos durante un discurso de campaña, dijo que iban a liberar a Irán, declaraciones que provocaron la ira de la República Islámica. Como respuesta, Irán publicó videos del poderío militar de la Guardia Revolucionaria de Irán para que Washington no se atreva a meterse con Teherán. Si bien la retórica belicista de Washington contra China e Irán en los últimos meses por ser socios de Rusia se ha intensificado, Scholz se la empieza a jugar en el ajedrez geopolítico para cuidar los intereses de su país, y ese primer gesto se dio tras su visita a China. La visita de Alemania al gigante asiático provocó la ira de los periodistas occidentales, quienes vieron el gesto de Scholz como un reto hacia los supuestos valores de Occidente, pero esta visita tiene todo el sentido del mundo. Es cierto que China es el mayor importador de petróleo de todo el mundo, pero las cifras indican que China ahora se ha convertido en el país que más exporta petróleo hacia Alemania, seguido de los Estados Unidos. En medio del desespero de los alemanes por tratar de encontrar un reemplazo a los hidrocarburos que fluían desde Rusia hacia Europa, Alemania se ha visto obligada a ceder ante otros países sancionados por Washington, como Irán y Venezuela. Berlín ha seguido el guión de Washington con relación a las protestas en Irán y han amenazado con sancionar a Teherán por el supuesto envío de drones hacia Rusia y por el manejo del uso de la fuerza en las protestas en el país persa, pero Irán expone que las protestas son incentivadas desde Washington y son un intento de desestabilización contra el gobierno iraní por parte de Occidente. Claramente a los alemanes les conviene que el acuerdo nuclear de 2015 con Irán sea restaurado tras la decisión de Trump de echar para atrás dicho acuerdo, pero si se revive el acuerdo nuclear con los iraníes, se podría levantar las sanciones contra los productos energéticos de Irán. La política exterior alemana debe cambiar de rumbo si Scholz desea que la mayor economía de Europa no termine en la senda de la desindustrialización. Por eso, al parecer, el canciller estaría decidido a dejar de obedecer ciegamente a Washington y entablar diálogos con adversarios de la Casa Blanca como Irán, China y Venezuela. La situación geopolítica de Alemania también es especial, puesto que se encuentra en medio de la disputa de las tres potencias nucleares más grandes del mundo, Rusia, China y Estados Unidos, pero los Estados Unidos no tratan a Alemania como socio, ni mucho menos como un amigo. El sabotaje al Nord Stream y el chantaje de Biden a Scholz con el Grupo de Acción Financiera, grupo que supuestamente fue creado para combatir el lavado de dinero, están presionando al gobierno alemán bajo el argumento de que no han hecho lo suficiente para detener el lavado de dinero en dicho país. Del mismo modo, el efecto boomerang de las sanciones antirrusas también lograron hacer despertar al presidente de Francia, quien desechó al títere de Trump en Venezuela, Juan Guaidó, y saludó a Maduro de manera cordial como el presidente legítimo de Venezuela. Obviamente para tratar de que este país latinoamericano logre abastecer a Francia de petróleo y gasolina. Por su parte, si Scholz continúa con las conversaciones con China e Irán, podría estar desafiando a Washington a pesar de seguir sus directrices a nivel general, porque todo indica que Alemania no quiere seguir en la guerra y la Unión Europea se ha quedado sin más cartas para hacerle frente a Moscú. ¿Podrá Alemania liberarse del yugo de los Estados Unidos y tener relaciones amistosas con China, Irán, Rusia y Venezuela? ¿Crees que el invierno y la alta inflación provocará el agotamiento de los socios de Biden y dejarán de apoyar la crisis creada por la OTAN en Ucrania? Déjanos tu opinión en los comentarios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.